Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Ya estamos junto a ustedes a través de las pantallas de UCB Televisión y junto a Macarena Prayú para presentar un nuevo capítulo de Mundos Vibrantes. Alta vibración positiva. Esto es muy importante porque vamos a hacer la mención correspondiente de nuestros geniales colaboradores que estuvieron presentes ahí en la ceremonia del Día del Trabajador Radial. Ellos son Olbitec, que como ustedes ya saben, es una empresa de construcción e ingeniería capaz de hacer obras simples para el hogar hasta de gran envergadura con cobertura nacional, donde los puedes contactar al correo olbitec@gmail.com o bien en Instagram @olbitec_. Perfecto, qué buena mención Macarena, y qué buenos nuestros colaboradores a quienes agradecemos cada vez que podemos hacerlo acá en nuestro programa. Así es. El programa de hoy también está ligadísimo al área de la salud porque nos encanta, ¿cierto? Sí. Nos encanta que la gente que nos ve, que nos sigue, aprenda. Nos pueden hacer también llegar sus preguntas, sus dudas, pero por sobre todo que el ratito que nosotros estemos ahí en las pantallas de UCB Televisión, ustedes se puedan nutrir de la diversidad de temas que abordamos. Y en este caso nos va a acompañar la doctora Sara Evans, traumatóloga del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Así es, y van a descubrir en ella unas iniciativas realmente destacables que, bueno, vean nuestro programa que se inicia en este instante. Eso. Hola, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundos Vibrantes. Hoy día nuevamente vamos a tener un capítulo dedicado al área de la salud. ¿No es así, Alberto? Así es, Macarena, porque es de interés nuestro promover estos temas en nuestro programa para contribuir de alguna forma a algunas inquietudes que puedan tener nuestros televidentes relacionados con los temas de la salud, que finalmente son muy inherentes a cada ser humano. Todos estamos preocupados de nuestra salud, de modo entonces que queremos tener una conversación. Te voy a pedir que por favor presentes a nuestra invitada. Por supuesto. Estamos con la doctora Sara Evans. Ella es traumatóloga del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Maca, hola Alberto. Encantado de que estés con nosotros. Hay un tema de interés nacional que nos tiene preocupados no de ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con las horas a las que podemos acceder en la salud pública con respecto a especialistas. Se sabe que es súper complejo, que es súper difícil. Estamos súper acostumbrados a que nos digan, no, si me dieron hora para un año, para no sé cuántos meses más. Sin embargo, he sabido que en el Hospital Van Buren se está desarrollando ya hace algún tiempo, hace algunos años, una estrategia para terminar con eso y poder ofrecerle a los pacientes horas como corresponde. Así es, efectivamente. O sea, no es tanto hace algunos años, hace bastantes años. Perfecto. Nosotros empezamos, suena feo decirlo, pero el siglo pasado empezamos a preocuparnos por el tema de lo que se llama las CNS, que son las consultas nuevas de especialidad. Y los dos áreas más en deuda en nuestro hospital eran el área mía, que era traumatología, y neurología. Entonces nos pidieron a algunas personas del servicio de qué podíamos hacer. Entonces, en realidad empezamos a revisar todas las derivaciones. Nuestras derivaciones eran fundamentalmente desde la atención primaria o desde el servicio de urgencia, que son las urgencias, las fracturas, esas cosas que nos llegaban. Y en realidad eran, yo lo miro para atrás, digo, pero, ¿o qué tiempo es aquello? En realidad, porque era la cantidad de interconsultas que venían de esos dos sectores a la semana, promediaban 150 interconsultas. ¿Eso diario? Semanal. Semanal, ya. Semanal. Ya. En un servicio que tenía una disponibilidad de consultas nuevas de especialidad de 44 semanales. Perfecto. O sea, no había ninguna posibilidad de satisfacer la demanda. O sea, era una cosa imposible que se iba acumulando en el tiempo. Incluso, o sea, nosotros, yo me acuerdo, el paciente que iba al servicio de urgencia tenía una fractura y uno lo derivaba al policlínico de traumatología para el cambio de yeso o lo que fuera, le daban hora en 9 meses. 9 meses. O sea, imaginen cómo llegaba el yeso a los 9 meses destruido. Pero eso no era tan lo terrible, sino que de repente habían entre medio de estas derivaciones había pacientes con tumores que eran de mal pronóstico. Y no había ninguna discriminación, si el paciente venía con un tumor, si venía por una fractura o si tenía juanete,
se le daba la misma prioridad, no había una priorización Claro, una de la clasificación del riesgo. que había más urgencias o menos urgencias, porque era un tema que pasaba por personal más bien administrativo, no era un tema medicalizado. ¿Ya? ¿Y eso ahora está subsanado, Bueno, eso? Hemos hecho muchas cosas, Ya. muchas cosas. O sea, ha sido una evolución del cual yo estoy muy orgulloso. ¿Ya? O sea, en realidad, partimos primero revisando estas interconsultas, eran carpetas que mandaban con radiografía, con muchas cosas, una cosa interminable, pero revisando nos fuimos dando cuenta que había un tema en la atención primaria de mucha derivación porque no sabían qué hacer con los pacientes, no había mucho conocimiento y yo tenía la sensación de que el doctor de la atención primaria, cuando el paciente llegaba, decía, ¿qué es lo que le pasa a usted? Me duele la rodilla. Interconsulta, traumatología para que le vean la rodilla. ¿Usted qué le pasa? Me duele la guata. Interconsulta, gastroenterología. ¿Y usted qué es lo que pasa? No veo bien. Interconsulta, oftalmología. Entonces se transformaban en una especie de derivadores. O sea, ellos entregaban interconsulta, pero no había un abordaje en esa había instancia primaria, digamos. Una acción a nivel primario, pero no porque no les diera flojera y nada, porque en general en el pregrado no hay una formación muy buena en lo que es el área mía, a diferencia de otras áreas, por ejemplo, pediatría. Pediatría es un tema que nunca he tenido problemas porque es muy buena la formación de pregrado en pediatría. Miren. ¿Ya? Pero en traumatología es bastante dejada de lado en general. Y sin embargo, en la atención primaria de 10 consultas de morbilidad por alguna enfermedad, de 10 consultas, 7 son del área traumatológica. O sea, es un tema muy relevante. Totalmente. Sin embargo, los médicos no salen preparados para abordar estos temas. Y además que me imagino que un tema que tiene que ver con la traumatología puede ser hasta invalidante para el paciente, la mayoría de las veces. Son invalidantes. Claro. Entonces partimos revisando las interconsultas, viendo las que no eran pertinentes, diagnósticos como dolor de huesos. ¿Ya? O sea, no es chiste lo que te digo, pero dolor de huesos, osteoporosis, cosas que en realidad no eran relevantes para nuestra especialidad, entonces fuimos limpiando esto. ¿Ya? Pero sentimos que no era como justo esto de rechazarlos porque sí, ¿ya? Pero sí nos permitía seleccionar los que tenían más urgencia, eso sí, o sea, nos permitía traer a ese paciente que tenía el tumor, ese paciente que tenía una artrosis invalidante, que tenía una fractura, que había que cambiarle el yeso, no 9 veces más. No, claro. Nos permitió, sí, acelerar esa atención, pero había un gran grupo que nosotros los teníamos que rechazar, porque en realidad no venían bien derivados. ¿Ya? Entonces eso nos llevó a generar lo que llamamos protocolos de derivación. Entonces mandamos a la atención primaria guías, ¿ya? Pero muy cortitos. O sea, si usted tiene un paciente con dolor de rodilla, hágale esto, y si lo manda, mándelo por lo menos con una radiografía. Perfecto, claro. ¿Ya? O sea, no llegar sin nada, porque para llegar al poliespecialista, no tengo radiografía. Entonces el doctor hacía la orden de rayo y pide hora control. Y esa primera hora de especialista, nosotros le damos mucho valor. Sí. Tiene que ser tan valiosa que el doctor, cuando llegue, el doctor tiene que tomar la decisión en ese momento. No puede estar pidiendo exámenes y empatando al paciente para más adelante. ¿Y eso se ha ido logrando? Eso lo fuimos logrando. Ya, ¿ya? perfecto. Pero también, junto con eso, vimos también que habían diagnósticos que eran más urgentes, otros menos urgentes, y priorizamos algunos diagnósticos sobre otros, hicimos una clasificación y eso ya nos permitió limpiar el tema, pero había un gran número de pacientes que no podían satisfacer su necesidad y eso nos llevó a hacer guías clínicas para la patología más frecuente. Y a propósito de eso, ¿cuáles son las patologías, aparte de las fracturas, cuáles son las patologías traumatológicas más frecuentes? Bueno, como digo, una área son las fracturas, que es como la mitad de los pacientes. Claro. Y la otra mitad vienen a ser para nosotros, me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele el pie. Me duele todo. No, cada uno aparte, No, la yo. tendinitis y la epicondilitis, el síndrome túnel-carpiano, son los diagnósticos más frecuentes. Sí. Y como yo podía revisar todas las interconsultas, yo fui dándome cuenta que en realidad entre 6 y 7 patologías se concentraba más del 90%. ¿Ya? Y en ese grupo, para ese grupo había muchas cosas que se podían hacer a nivel primario, pero no había un tema tanto el examen del paciente, el examen médico, como ¿y ahora qué hago? Tiene artrosis, no le mandaré para que le ponga una prótesis. No era así la cosa. No. Ahora, junto con eso me tocó empezar a hacer docencia, recibir becados de medicina familiar. ¿Ya?
que a mí me estimulan mucho los becados de medicina familiar, siendo que no es mi especialidad, y ellos se sienten también bastante contentos con la pasada conmigo, y con ellos yo fui elaborando ya en la realidad de ellos, o sea, yo les hacía docencia, y la tarea de ellos durante su pasada era elaborar, por ejemplo, una guía clínica para el manejo de la artrosis de rodilla, qué podían hacer ellos en la atención primaria. Pero no un mamotreto, así un libro que nadie se va a leer. Yo le exigía que lo que había que hacer tenía que ser tan bien acotado. lo que había que hacer, que tenía que ser media página de oficio. Claro. Y tenía que tener mono. Además. Sí. Y no podía ser letra chica. Así que, y lo logramos, ¿ya? Bueno, junto con eso, como hay un tema de no podíamos llegar a... Bueno, todas las interconsultas que se rechazaban, nosotros decidimos que no íbamos a rechazar la interconsulta porque no era pertinente, sino que toda interconsulta que se rechazaba iba a volver escrito puño y letra y con una guía clínica corcheteada. Lo cual fue lentamente educando a los médicos de la atención primaria. Y empezaron a bajar las derivaciones, porque ya sabían lo que tenían que hacer. ¿No? No es lo mismo mandar un manual así, haga esto, a que si yo te mandé un paciente y tú me lo devuelves, no, hazle esto. Por cada paciente que yo mando yo recibo una respuesta. Doctora, en la actualidad la gente que está escuchando este programa se pregunta entonces si es que va al hospital Van Buren, ¿qué va a pasar con las horas? Más o menos, ¿para cuándo van a tener con respecto a estas especialidades? Bueno, pero antes de eso, junto con eso fuimos tratando de hacer todos los años programas de jornadas de capacitación a los médicos de la atención primaria, tanto en Valparaíso como en San Antonio. Y eso realmente redujo la necesidad, se empezaron a hacer acciones en la atención primaria y como te decía, hace 20 años atrás nosotros recibíamos 150, 160 interconsultas semanales y la latencia era 9 meses. ¿Ya? Hoy día recibimos, yo creo que 30 a la semana. Y eso se optimizó claramente el sistema. Eso está dentro de las capacidades que tiene nuestro servicio de absorber la demanda. Doctora, ¿y hoy día, Mac, para responder tu pregunta, hoy día, si yo recibo una interconsulta y yo veo que ese paciente tiene una alta prioridad, que tiene una patología, un tumor, por ejemplo, tengo que verlo pronto, hoy día yo tengo horas para la próxima semana. Tengo consultas nuevas de especialidad la próxima semana. Y para el paciente que no tiene tanta prioridad, los P2, P3 que se llaman, hay horas dentro de 30 días. Pero qué estupendo. Doctora, y esto es una iniciativa, por lo que la queremos felicitar primero que todo, digamos, por tomar esta iniciativa. ¿Ah? Y lo otro, ¿esto se está replicando en otros hospitales en Chile? ¿O es solamente un asunto que es pionero acá en Valparaíso, como en muchas otras cosas? Yo lo he revisado en los distintos programas de lo que es la referencia, la contrarreferencia y la priorización en otros servicios de salud, y se ha hecho un poco lo que es la selección. Se ha hecho esta revisión y se le da prioridad, pero queda un gran grupo, o sea, les ha faltado, yo siento, la parte de la educación a la atención primaria, el acercamiento a la atención primaria desde los hospitales, ese nexo. Les ha faltado las guías clínicas que no han sido mencionadas en ninguna parte. A mí me parece cuando esa noticia del Sotro del Río que tenían 35.000 interconsultas así pendientes, yo lo encontré horroroso. Claro, horroroso. Porque lo es. O sea, es como un modelo replicable. O sea, el modelo nuestro, que partió con neurología y con traumatología, como se vio que era exitoso, que bajó notablemente las depilaciones, y curioso, llevo más de 20 años haciendo esto. No tenía una vez un reclamo de un doctor que vino al hospital a echarme la foca, y yo le dije, mire doctor, venga, vea lo que estoy haciendo. Y le mostré, se sentó al lado mío y le dije, mira, así se hace. Y me dijo, doctora, qué interesante lo que hace. Y yo, si usted quiere, yo puedo venir a ayudarla a hacer esto. Y hasta ahí llegó, porque en realidad se dio cuenta que sus pacientes que necesitaban la consulta especialidad iban a recibir. Y lo que él derivaba innecesariamente, nosotros le estábamos dando herramientas para aumentar la resolutividad en la atención primaria. ¿Ya? Ahora, la pregunta que también se me viene a la cabeza es que, claro, es un modelo que podría ser replicable si estuvieran todas las voluntades que se necesitan para llegar a eso.
Y bueno, hay que educar al personal y muchas otras cosas, pero también siento que va a depender de las personas que están de turno, porque finalmente si es que el director se va o la persona que impulsó esto se va, nadie asegura que esto sea un modelo que perdure en el tiempo en los hospitales, donde se pudiera replicar. Nosotros hemos tenido muchas direcciones, muchos distintos gobiernos, de todo. Yo he seguido haciendo la pega, a veces he encontrado cierto grado de resistencia de que me dicen, no, esta cosa hay que hacerlo, hay que establecer cuotas por consultorio, me he negado. Yo soy bien tosuda, entonces yo digo, no, yo voy a seguir haciendo esto y ahora, no solamente ahora es traumatología y neurología, como el modelo fue bueno, se empezó a aplicar a otras áreas. Y en este momento en mi hospital tenemos una oficina grande donde hay casilleros, donde la mayor parte de las especialidades están haciendo lo mismo. Perfecto. Macarena, te pido que te acomodes un poquito el micrófono porque se te cayó. Sí. Tú mismo póntelo ahí en el prendedor para que quede dirigido. Esto está bien. Ahí es, perfecto. Ahí sí, señor director. Sí. Ya, ok. Seguimos. Seguimos. Ya, la doctora, bueno, ya la felicitamos por esta iniciativa que ojalá fuese replicable en muchos otros hospitales de este país. Hay un hospital donde se replicó. Ya, ¿cuál? Qué bueno. Nombremos. No me puedo acordar si fue en Iquique o Antofagasta. Vamos a propósito de esto hice un curso online y en ese curso había una tarea que había que hacer. Y en esa tarea yo presenté este trabajo que yo hacía. Fue un curso que hizo la INACAP, que se hizo a nivel nacional, ¿no? Y después, varios años después, en un congreso de atención primaria que me invitaron a presentar un tema, me senté en una mesa y habían varios doctores, y uno de los doctores de atención primaria, que era el área Viña, yo le pregunté, ¿cómo lo hacen ustedes con la derivación a nivel secundario? Me dijo, doctora, yo llevo 7 años trabajando acá y nunca me han recibido un paciente que yo haya derivado. Y otro doctor que estaba sentado, que era de Iquique o algo así, me dijo, no, era de Calama, me dijo, doctora, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Y cómo lo hacen? Nosotros, es que yo hace años atrás hice un curso en la ANACAP, me dijo, y vi un trabajo que presentó una doctora en que hacía esto. Y yo tomé eso mismo y lo estamos aplicando allá y no tenemos ningún problema. Pero estaba hablando con y él no sabía que era yo. Qué bueno. ¿Sabes qué, Sara? Bueno. Yo aquí, Macarena también, yo veo aquí que hay una palabra que es clave. Es la vocación. Yo creo que tú tienes mucha vocación, no quiero decir que los demás no la tengan, una vocación aumentada que va más allá de lo que, porque tú eres traumatólogo, tu especialidad, a lo mejor podrías atender a los pacientes, nada, pero hay una preocupación mayor. Y en realidad, ¿qué distinta sería toda nuestra sociedad si nosotros nos involucráramos de una manera distinta, pensando en el bienestar de las demás personas y tomando acciones que sí se pueden realizar, como lo que ha hecho la doctora? Así, yo te vuelvo a felicitar porque creo que es magnífico lo que has hecho. Sí, no. Es muy satisfactorio. Yo estoy muy contenta y orgullosa de lo que hacemos en nuestro hospital. Tienes. Y por eso siento que si se pudiese replicar el tema sería fantástico. Ahora, tú también trabajas con esto que tiene que ver con el pie de los diabéticos. Es un gran tema. Que es un gran tema. Pareciera ser que la tasa de los enfermos diabéticos está también en aumento. Sin embargo, tal como hablábamos en otros capítulos, la prevención es fundamental. Para estas personas que sufren de esta enfermedad, ¿qué cosas se pueden hacer para prevenir finalmente lo más terrible que puede pasar, que son las amputaciones, ¿no? Claro. Primero, ojalá prevenir la diabetes. Sí. Y ya cuando está, ¿qué hacer? Toda esta jornada de capacitación que yo hago en la atención primaria la hago con una excusa. Si quieren yo les hablo de traumatología, pero uno de los temas que voy a hablar es el manejo ortopédico en atención primaria del pie diabético. Para mí es un tema sumamente importante. Hay un doctor en Brasil que hizo un trabajo en un pueblo, así como bien dice, Olmué, donde él tomó los pacientes diabéticos y empezó a hacer no solo detección, sino que empezó a hacer acciones en esos pacientes diabéticos que tenían bajo, mediano, alto, no importa, pero desde el momento que eran diabéticos empezó a hacer ciertas acciones. Y él logró bajar con un costo mínimo, nada, el riesgo de amputación en sus pacientes en ese pueblo, los bajó a la mitad. O sea, bajó en 50% la tasa de amputaciones en sus diabéticos
Y eso fue, alguien lo vio y empezó y se fue replicando, ¿ya? Y se fue replicando en todo Brasil. Ya, él se hizo famoso con esto y en realidad las acciones que hace son tan simples que, y con un costo muy bajo, que es mucho más barato que estar tratando a ese paciente con una úlcera durante meses, años a veces. Y que seguramente finalmente que una persona que tiene un problema de eso seguramente también se convierte en una, entre comillas, como una carga para el Estado, porque seguramente queda invalidado para seguir Alberto, trabajando. tú sabes que de los pacientes que salen de un hospital, que en el diagnóstico del alta dice diabetes, de cada 5 pacientes, 1 está hospitalizado por un pie diabético. El pie diabético hoy es una patología auge, ¿ya? Y el pie diabético, que está habitualmente, no está hospitalizado una semana o 10 días. O sea, el paciente diabético, yo me acuerdo cuando yo hice mis internados, uno llegaba al internado y terminaba el internado de cirugía 4 meses después, y ese diabético estaba del día 1 hasta el día que yo me fui y seguía ahí. 4 meses o más, y después de 4 meses el costo para el sistema público de salud para tener un paciente hospitalizado, en alimentar, el doctor, las cirugías que le hicieron, los antibióticos, todo eso, tú sabes que es más caro que estar en un hotel 5 estrellas. Entonces yo te pregunto, ¿si tú podías estar en un hotel 5 estrellas un mes? No. Con todos los gastos pagados. O sea, yo creo que es algo prohibitivo, sin embargo el Estado lo tiene que cubrir. Sí. ¿Ya? Entonces, la idea es no llegar a eso. Si nosotros logramos bajar el número de pacientes con úlcera, haciendo acciones en lo que aparece antes de la úlcera, nosotros podemos prevenir ese problema. Allá hay un pequeño tips, digamos general, digamos, ¿no? Porque me imagino que todos los casos son como específicos y particulares. Para la persona que ya tiene diabetes, ¿cómo debe prevenir el llegar a esta situación del pie diabético? Hay 2 acciones. Ya. 2 acciones que pueden bajar a la mitad su riesgo de tener una herida, una úlcera. Lo importante es nunca tener callos en los pies. ¿Y cómo logramos eso? Las callosidades. Lo importante es no tener heridas en los pies. Y las heridas más frecuentes son las que aparecen entre los dedos, que llevan las amputaciones en los dedos. Y eso nosotros lo prevenimos, o sea, podemos hacer una prevención si evitamos que la piel se reseque. Los diabéticos tienen la mala costumbre, y eso en muchas partes se insiste también, que a los diabéticos tienen que secarse muy bien los pies para que no les salgan hongos. ¿Cierto? Sí, claro. Sí. A los deportistas séquese bien los pies y no la hacen. Sí. Eso es un mito. Es un mito. Es un mito. Claro, porque digamos, un hongo se contrae, digamos, por contagio, digamos. No, el hongo en realidad... ¿O sale por generación espontánea, por la humedad? No, ya. No. Y entre los dedos, esas zonas que agrietadas, húmedas que se ven, son grietas, porque la piel en el diabético, por la neuropatía que tiene, se reseca tanto porque no sudan, no transpiran. Se reseca la piel y se quiebra como una galleta de agua. Y por ahí sale el jugo de adentro, sale hacia afuera, y por eso se ven esas zonas húmedas. Y de ahí es donde se introducen los gérmenes y producen las infecciones. Pero me da la sensación de que tu pregunta también era como general, ¿o no? Sí. Claro, la pregunta general de los hongos en los pies. Sí. No, ¿saldrían por humedad? Tampoco. O sea, en el caso de los diabéticos es porque tienen estas grietas donde pero en los no diabéticos. No, estos no son hongos tampoco. Ahora, en relación a la cosa de la humedad, nosotros asociamos los hongos con la humedad en las piscinas, en los baños públicos, porque ¿en qué eventos porque se salió de la ducha y no se secó bien los pies. No. O sea, ¿en qué eventos de tu vida tú caminas descalzo fuera de tu casa? Sí. En la piscina y en un baño público. Y en ese lugar pasan 1000 personas, que algunos va a tener hongos y suelta las esporas de hongo. Entonces ahí el agua tiene la espora y tú lo puedes contraer, contagiarte en el fondo por caminar en un lugar que tiene espora, pero no porque la humedad te lo causa. Ahora es al revés. La humedad, en realidad, los hongos son microorganismos que están en el exterior de nuestro cuerpo, no son como los hongos que están en la vagina, en la boca. Son hongos que sobreviven comiendo uñas, eso es lo que les gusta. Y la uña dentro del pie, si tú miras de todas las cosas que tiene el pie, que tiene uña, tiene piel, tiene pelo, el hongo se va, en el diabético se va a la uña, que es lo más seco del pie. Entonces si tú me dices, tú tienes que ver la humedad, o sea, el hongo en realidad no le gusta la humedad, el hongo le gusta comer uña. ¿Ya? Suena divertido incluso. Sí, pero el hongo además tiene una ventaja para nosotros. El hongo
el hecho de tener hongo en los pies mantiene a raya la población bacteriana. Y lo que yo le tengo miedo en el diabético es la infección bacteriana, porque la bacteria es la que se introduce y produce esas infecciones profundas que terminan amputando la pierna. El hongo siempre está afuera. Que eso tiene que ver con que el diabético pierde también su capacidad de cicatrización de las heridas y eso hace también. que Entonces esas heridas quedan abiertas. Si no hay hongos, las bacterias se introducen y producen la infección. Si hay hongos, el hongo es enemigo mortal de la bacteria. Claro. El hongo lleva millones de años luchando contra las bacterias. El hongo, de hecho, es el que inventó los antibióticos, no nosotros. Claro. Nosotros los descubrimos. Claro, sí, es un descubrimiento, eso había escuchado. Entonces el hongo, en forma natural, transpira una sustancia que se llama que nosotros la llamamos antibiótico, pero los hongos naturalmente mantienen a raya la población bacteriana. Cuando hay un hongo, las bacterias no se pueden desarrollar. Entonces, hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, si el hongo y la bacteria son enemigos, entonces el hongo, por tanto, tiene que ser mi amigo. Claro. Y tú sabes que los diabéticos con hongos tienen menos riesgo de amputación que los que no tienen hongo. Qué interesante, doctora. Es un tema que a lo mejor podríamos abordar también en otra oportunidad. Nos está tomando ya el tiempo que hemos preparado para esta entrevista, que agradecemos. Dos cosas para los diabéticos. Uno, Ya. no secarse los pies, con mantener la humedad de los pies, poniéndose crema, harta crema sobre los pies húmedos, y el ejercicio de caminar en los talones. ¿Qué tal? Dos tips bastante Esos interesantes dos tips entonces. podemos reducir los problemas de los diabéticos. Yo creo que muchas personas que tienen esta patología y que es crónica van a tomar estos tips entonces para que puedan prevenir no llegar a una condición tan extrema como esto del pie diabético, que finalmente a veces termina en la amputación, lamentablemente. Y ojalá podamos seguir ahondando en estos temas, en estas materias en otra oportunidad. Así es que desde ya Yo también... encantada, Maca. Sí, desde ya te dejamos invitadísima. Y de esta manera entonces vamos cerrando este capítulo de hoy. Así es, ¿ah? Muchas gracias, doctora Sara Evans, por haber acompañado Muchas gracias por en esta invitarme. entrevista. Y muchas felicitaciones, la hemos felicitado Sí. mucho durante el capítulo. Sí, bueno, merecidas felicitaciones, Sí. digamos, por todas esas iniciativas que, como señalaba, van más allá de lo que tú tienes comprometido, digamos, como con Esto tu es profesión. vocación, La amor por vocación, lo que sí. hace. Es, Sí. es lo que se necesita. Es lo que Vibrar se alto, necesita, en tal definitiva. cual. Y es lo que muchos especialistas del área de la salud necesitan. Convengamos. Bueno, al que Al que le, ¿cómo es? El Al que dicho- le cae el poncho que se lo ponga. Ya, ok, perfecto. Ya. Gracias, doctora. Muchas gracias Y a la usted. dejamos invitada para un próximo capítulo, ¿eh? Sí, Ya, dijo ok. que sí. Dijo que sí, ya, perfecto. ¿Qué les pareció este programa del día de hoy? Si me preguntaras a mí, yo diría que es espectacular porque hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido y por sobre todo descubrimos que hay profesionales del área de la salud que están haciendo tremendas cosas, notables cosas y que ojalá otros profesionales de la misma área puedan tomarlas como grandes ejemplos. Así es, porque generalmente las personas hablamos de las cosas malas que suceden, que sí suceden, pero hay que hablar de las cosas buenas que suceden, como ha sido el caso de la doctora Sara Evans, que nos ha dejado, digamos, con este sabor muy agradable, en el sentido de que hay un reservorio de personas que sí están haciendo cosas positivas, que vibran alto. Exactamente. Así es que bueno, con esta misma vibración ya vamos poniendo fin a este capítulo, que por supuesto recordamos que nos pueden ver todos los domingos a las 17 horas a través de las pantallas de UCB Televisión, canal 98 también en BTR. Así es. Bueno, Macarena, amigas, amigos, si Dios quiere será hasta el próximo domingo. Que estén bien.